Yo soy Ingrid. Yo soy Kelly y este es nuestro podcast. ¿Qué pasa si lo hablamos? Bienvenidos a nuestro segundo episodio. ¿Qué vamos a hablar de hoy, Ingrid querida? Hoy creo que podríamos hablar de las metas. Ok, para continuar con lo del propósito del episodio pasado. Claro, hemos estado hablando del propósito y las metas están enlazadas a los propósitos, Uh-huh. pero claro, es algo mucho más concreto y Uh-huh. donde tú defines tareas mucho más específicas Uh-huh. para lograr aquella como más grande. A veces. Porque el propósito es como el propósito de año nuevo. Estos son mis propósitos del año. Ajá. Y detrás de ese propósito, no necesariamente, pero sí debería tener yo como una meta en específico para el año. Más que una meta específica para el año, es como tú desarrollas pequeñas tareas Uh-huh. para cumplir algo específico. Por ejemplo, creo que en el capítulo anterior estuvimos hablando de colocar límites, que creo que Sí. tú lo traíste a la mesa. Sí. Entonces, como, ok, colocar límites como muy ambiguo, muy grande, y si una persona no sabe cómo implementarlo, Uh-huh. como queda ahí en el aire. Exacto. Entonces, como, ok, ¿qué cosas concretas tú vas a colocar límites? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Uh-huh. Y te vas a ir midiendo en el tiempo y vas a decir, sí, desde que comencé hasta este punto, Uh-huh. he colocado límites en ciertas cosas, pero todavía me gusta colocarlo en estas situaciones, con estas personas, con mi familia, lo que sea. Uh-huh. Entonces las metas son pequeños pasos para cumplir un objetivo que tú te colocaste en el propósito, por ejemplo, de comienzo de año. Ok. ¿Qué propósito tenías tú del año pasado? Que lo volviste en una meta y lo lograste. Este es un propósito que me reí mucho porque lo suspendí por muchos años, que es aprender a conducir. Muy bien. Y se lograron los objetivos. Pues, después de muchos años, sí. Muy bien. Y creo que ahí es cuando tú le das prioridad a cosas o cuando y creo que ahí es un punto súper importante cuando uno se coloca como un propósito, una meta por hacer y no colocas de tu parte para cumplirla. Entonces tú después sientes culpa por no hacerlo, Uh-huh. pero al final nunca pusiste el esfuerzo mínimo para lograrlo, porque obviamente de partida yo me tuve que inscribir A una escuela. en una escuela. Claro. Luego, obviamente, estudiar para la prueba y ir a clase en la práctica. Uh-huh. Entonces, son muchas cosas donde uno tiene que colocar el compromiso, porque el conocimiento lo tienes que llevar Claro. tú. Claro. Y la práctica del mismo modo. Entonces, es como un paso a paso y tampoco es algo espontáneo, lleva un mes, 2 meses, depende de cada persona. Uh-huh. Pero claro, era algo que había suspendido, que lo veía como difícil de lograr y eso lleva también detrás una cantidad de miedos quizá infundados que uno no es consciente Uh-huh. hasta que se enfrenta Sí. a esa meta. Porque me acuerdo cuando yo empecé a ir a clase, Uh-huh. no era consciente que me daba miedo. Entonces estando ahí dije, uy, tengo miedo, esto como que siento que me frena y como que lo sentía como que no lo iba a lograr. Ok. Entonces después dije, no puedo tener ese pensamiento, porque si es así, no va a Entonces resultar. no va a resultar como ibas a aprender si de partida tenías miedo. Claro, Pero imagínate, no lo sabías hasta que estuviste en el sentada auto. en el auto. Entonces, no me habías contado eso. no. Es una premisa. Exacto. Entonces fue como en esa semana creo que estuve revisando muchas cosas. De partida empecé a decir ya, ¿qué mujeres de mi familia conducen? Importante. Y de otra pregunta que me hice es como, ¿por qué no quieres dirigir tu vida? Porque al final conducir un vehículo es como tú te conduces en la vida. Entonces como, ¿qué miedo te está frenando a enfrentar esta realidad? Y ahí tuve todo un proceso de introspección que me ha durado unas 2 semanas. Y Mira tú. Es que ya nosotros nos volvimos tan analíticas que hasta cosas que seguramente la gente va a ver y va a decir, pero ¿en serio pasaste 2 semanas analizando esto? Yo llevo meses analizando otras cosas. es que claro, porque al principio fui consciente que tenía miedo, Claro. pero el miedo, el miedo es un miedo nomás, es una emoción, Uh-huh. pero tiene un origen. Claro. Entonces, y uno dice, obvio, hay algo detrás de todo esto. Porque el miedo no nace así como aparece de la nada. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, en una semana tú te das la respuesta de algo y luego dices, ya, pero hay algo más.
Entonces ahí es donde empiezas a buscar información internamente, Ok. y a medida que las emociones vayan aflorando, y ahí recién tiene una respuesta. Entonces, lo comento porque siempre las metas tienen desafíos, y esos desafíos siempre son miedos que uno no es consciente que están hasta cuando enfrentas el desafío. Claro. Y yo creo que yo siempre digo esto, aquí hay que atravesar los miedos, me refiero a eso. Es que uno, hacerlo consciente no es suficiente. No. Hay que incorporarlo. O sea, yo creo que cuando lo haces consciente es como el primer paso. Claro. Y después es como, ok, esto es lo que siento, ahora, ¿qué viene? Claro, ¿qué haces con eso? Porque es como archivarlo, o sea, es como conocimiento escrito. Exacto. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué ejercicio vas a hacer para salir de esa situación y romper ese estancamiento que te detiene? Entonces, de partida, cambiar ese pensamiento de que no lo puedes lograr, o de que es difícil, o que es imposible. Y hay todo un esquema de creencias detrás que tiene que ver con conducir tu vida, con dirigir tu vida y un montón de cosas. Chica, no lo había pensado de esa forma, porque yo cuando aprendí a conducir, no me había hecho la pregunta ni siquiera de cuántas mujeres en mi familia conducen, y creo que 2 o 3, a lo mucho. En cambio, casi todos los hombres de mi familia conducen, y por parte de papá, mi abuelo manejaba camiones, entonces obviamente sabía conducir. Claro. Y mi tío también, mi papá también, entonces, o sea, manejan autos súper grandes. Y yo creo que sí, no lo sé, quizás en algún momento mi papá me lo confirme o no. Yo creo que no me vio como que sí, ella puede aprender a manejar. De hecho, no me enseñó porque mi papá lo vio, pero no tiene paciencia para enseñar. Y yo no fui a una escuela, a mí me enseñó mi taxista. Porque para el momento que yo tuve vehículo, ya mi abuelo había muerto, mi tío también. Entonces, con mi papá nos íbamos a matar. Entonces, déjalo así. No. Pero mi taxista me enseñó y yo aprendí prácticamente sola. Pero también yo creo que mi familia cuando me vio, y es como que claro, toda su familia manejó camiones. Ella, por supuesto, tiene que saber manejar. Está en sus venas, en su ADN. Pero no era tan así. Al principio me daba miedo. Después hubo una situación de salud en mi familia, que mi familia es muy acontecida con las cosas de salud. Ya no. Ya no, pero en algún momento sí lo eran. Y me tocó pelear. O sea, desde el camino de mi casa al hospital, del hospital a la casa, ahí aprendí, y ya después era... Volabas. Sí, cada vez que estaba histérica, me montaba en el carro y los que son de Caracas me entenderán, agarraba la cota 1180, llegaba al final, me regresaba y ya con eso me calmaba. O sea, esa era mi vía de escape, pero después que yo aprendí fue como, por supuesto, esto es fácil, pero mi miedo no fue, o sea, yo nunca tuve como miedo, yo lo quería era hacer bien, yo quería como que todos mis ancestros que han manejado vengan a mí en este momento. Quizás en ese tiempo no lo veía de esa forma, pero así era como que toda mi familia manejan, por supuesto, o sea, todos los hombres, por supuesto que yo voy a poder, y pude. Ahora, hoy en día no sé si, porque ya tengo mucho tiempo que no manejo, por la migración, pero... Bueno, no es lo algo sé. que existe. Sí, es Como algo... andar en bicicleta, dicen. Eso es otro capítulo. Quizás más adelante cuente el tema de la bicicleta. Yo y la bicicleta... No. No. No aplica para la que... No aplica, no. Y que, o sea, aparte de, porque era una de tus metas aprender a conducir para tener tu auto, pero cuando lo concebiste fue como, yo quiero un auto. Y después empezaste a ver todas las cositas que necesitabas cumplir para poder tener un auto. Claro, o sea, es como, al final las metas es como uno se coloca una meta muy específica, y creo que es súper importante cuando uno se coloca como metas pequeñas, es como, ok, pero me acuerdo que hace un año atrás o más, creo que 2, yo me quería comprar un auto y no sabía conducir. ¿Tú eres consciente de eso? Tuvimos esta conversación. Entonces, como después dije, no sé conducir, ¿para qué me lo voy a comprar?
Y claro, me demoré un año en concretar el curso de conducir. O sea, ahora recién puede hacer lo siguiente. Entonces, como cuando uno se coloca metas o objetivos como concretos, que uno sepa que eso depende de otra cosa también. Y qué cosas tienes que hacer concretamente para lograr la meta. Y creo que ser súper realista y súper verdadero con lo que necesitas. Sí, porque después viene que no lo logras, entonces te frustras. Claro. Ajá, pero ¿qué hiciste realmente para conseguir esa meta que tanto anhelabas? Claro, porque la frustración nace de suspender cosas infinitamente, porque al final uno se pone como, yo digo como, es mejor decir menos es más y más es nada. Es nada. Sí. Esa frase me gustó mucho, la usa mi amiga y profe de pintura. Muy bien. Sí, porque claro, cuando pintas es como, si colocas muchas cosas, satura y como que no logras ver con claridad lo que estás armando. Claro. Entonces, efectivamente, cuando haces algo más armonioso, lo puedes hacer con menos colores y se ve más armonioso que cuando lo haces con un montón de cosas y como no se ve lo que quieres expresar realmente. Claro. Y creo que uno tiene que enfocarse en aquellas cosas que realmente te van a sumar a ese propósito más grande y comprometerte con eso. Creo que, y preguntarte qué cosas te van a mantener y te van a recordar que tú tienes una motivación interna por lograrlo. Claro. Porque si no hay una motivación interna no lo vas a hacer. No sé por qué me viene a la cabeza, pero es un buen ejemplo. Cuando yo vivía en Venezuela, que lo hemos hablado 10 millones de veces, yo tenía la meta de vivir en Argentina. Así es, me contaste. Y yo quería vivir en Argentina y me gustaba el acento y me gustaba la gente y conocía muchas cosas de lo que tú ves en internet del país. Claro. Y me enfrasqué tanto, así como la frase esa que dice, pídelo tanto, tanto, tanto que al universo no le quede más remedio que dártelo. Yo creo que eso fue lo que a mí me pasó. Porque fue tanto esfuerzo y tanto empeño que yo puse en yo quiero vivir allá en Buenos Aires, que lo logré. Más allá de vivir allá, yo quería vivir sola, yo quería ser independiente y ya no depender de mis padres y probar que yo podía y todas esas cosas que no logré. Pero no en Argentina, sino aquí en Chile. Y el detalle es llegar a Buenos Aires, enfrentar a un montón de cosas, clima, estabilidad económica, muchas cosas que no me di al momento de tomar la decisión de irme a Buenos Aires. Y era una meta. Era claro, lo que yo te lo había dicho tantas veces. Me lo dije muchas veces. O sea, veía muchos programas argentinos. Me gustaba, pero estar allá fue mucho. Estar allá fue mucho para mí. Y me pasaron un montón de cosas que al final me hicieron darme cuenta que allí no era. Y aunque yo tenía la meta clara de quiero ser independiente, quiero vivir sola, quiero mantenerme sola y no depender de mis padres y demostrarles que puedo, no era en el lugar. Claro, ahí sería como a veces esas metas que uno cree que es por ahí y porque a veces crees que te va a hacer feliz o porque va a sumar a tu vida, porque va a ser realmente un conocimiento, una habilidad que sí o sí lo necesitas y a veces no es por ahí. Yo creo que Argentina quizás eso fue para ti. Argentina fue muchas cosas para mí. También fue enfrentar cosas que de otra manera no las hubiese enfrentado. Saludos. Yo sé que va a ver esto. Pero fue deprimirme, fue aprender a llorar, o empezar a aprender a llorar, porque realmente lo aprendí aquí. Fue darme cuenta que el mundo era más grande de lo que yo pensaba, que aunque hablamos español no nos entendemos, que había un montón de cosas que yo sola no podía lograr. Y era parte de la meta, entender que yo sola no lo podía lograr, pero también era derribar el ego, entender un montón de cosas que en ese momento no lo entendía. Y después tomar la decisión de venirme a Chile, que jamás me pasó por la cabeza venir a Chile porque tiembla.
Pero fue interesante ver, o no fue interesante, la verdad no fue interesante, ahorita es interesante verlo, claro, en retrospectiva, como mi meta siempre fue lograr esto, lograr vivir sola, ser independiente, crecer como humana, estar en paz conmigo misma. Pero muchos procesos tuve que pasar y tuve que superar y también darme el tiempo a mí de hacerlo para poder lograrlo. Y no fue en el país en donde yo pensaba que lo iba a lograr. Entonces, tenemos que ir a Argentina para yo hacer los pasos con Buenos Aires. Muy bien. Propósito de año nuevo, ir a Buenos Aires. Pero yo creo que lo que acabas de contar, esa vivencia, es un muy buen ejemplo de aquellas cosas que a veces creemos que es ahí, es por ahí, insistimos, y creo que si tú lo observas desde afuera ahora, yo creo que obviamente que lo tienes muy claro que ahí no era, y tuviste como la valentía interna, el coraje de decir, ok, lo que yo creía no es, y me tengo que mudar. Bueno, no, ahí yo me di cuenta de muchas cosas que yo creía que eran y no eran. Claro. Pero es dar, o sea, a veces, porque el ejemplo de aprender un oficio, de aprender algo, de aprender a conducir, es como el ejemplo más básico, claro, de la meta. Y me recordé lo que yo viví en Argentina porque es como más grande, involucró más tiempo y más recursos, pero la esencia al final del día es la misma. Es, sí, tener algo fijo. Yo creo que allí puedo ser más feliz, creo que puedo ser independiente, creo que puedo lograr cosas que aquí no puedo lograr, que en este espacio no puedo lograr, y hacerlo. Y a veces uno contempla, bueno, ciertos parámetros, pero no controlas todo lo que te puede pasar. Porque imagínate si no hubieses podido superar tu miedo al conducir. Entonces a lo mejor te hubiese tardado más tiempo, o a lo mejor hubieses desistido. Y tú hiciste tus pruebas y pasaste a la primera. Yo conozco mucha gente que sabiendo manejar, no pasaron las pruebas a la primera, que tuvieron que repetir. Entonces tiene que ver con la conciencia que le colocas, con el esfuerzo, con la intención. La intención, o sea, no esfuerzo de me estoy esforzando o me estoy sacrificando, no, sino ser consciente de lo que tú quieres hacer y para qué lo quieres. Claro, es como colocarle perseverancia, pero constancia a algo que sí lo quieres lograr. Exacto. Y Kelly, por ejemplo, cuando llegaste a Chile, ¿cuál fue tu meta acá? ¿Hacer aquello que no hiciste en Argentina o te replanteaste todo? No, yo creo que siempre fue lo mismo. Yeah. Siempre fue, quiero vivir sola, quiero ser independiente, siempre fue, por mucho tiempo yo me engañé a mí misma, porque tenía otras nebulosas por allí ofreciéndome otras alternativas de vida. Pero en el fondo yo quería la vida que me diseñé. Solo que aquí, desde el día que yo llegué a Chile, se me abrieron las puertas para poder trabajar y para poder generar dinero, que al final del día era lo que me iba a permitir lograr lo que yo quería. Claro. ¿Que fue fácil? No fue fácil. Tú más que nadie lo sabes. Me consta. No fue fácil. Pero yo no lo vi, claro, cuando lo estaba viviendo, y hay muchas partes que mi cerebro borró porque es información que no quiere tener. Hay partes que fueron difíciles, hay días que fueron difíciles, hay personas que no me la hicieron fácil, pero que hoy en día lo veo en retrospectiva y es como que todo eso era parte del camino que yo tenía que transitar para lograr la meta, que la logré. Claro. Que no sabía cuán feliz iba a ser hasta que lo logré. Incluso me saboteé, porque yo me saboteé. ¿Por qué? Porque es como ya lo tienes, ya estás, sí, eres independiente, buenísimo, ajá. ¿Y por qué te saboteas? ¿Por qué? Porque tenía miedo de enfrentarme a estar yo sola, claro. Porque no sabía con qué me iba, porque viene de creencias, claro. de las creencias limitantes que yo tenía en mi cabeza de
eres amargada, o no eres suficiente, o no eres esto, o no eres aquello. Entonces es como, me voy a quedar yo solita conmigo misma. No, no quiero. Entonces me saboteaba para no quedarme sola conmigo misma y no descubrir las cosas que ahora sé de mí. Claro, porque la única forma de enfrentar como esa situación o hacer ese análisis es realmente que lo vivas. Exacto. Y hasta que lo viviste te diste cuenta. Es como, al final, las metas es como, por más que uno diga ya tengo que hacer esto, o como, no sé, pues, me imagino que para irte a Argentina o a Chile a hacer estos papeles y estas cosas, como No vayamos para allá. como las cosas muy concretas o específicas que Sí. son necesarias, pero al final aparecen un montón de cosas y situaciones que tienen que ver más con creencias, como tú mencionabas, y con patrones que uno repite y que tiene preestablecidos a nivel mental. Ujú. Y la única forma de atravesarlos es con estas experiencias a medida que uno va avanzando en la vida o que las vas experimentando en sí. Exacto. Y que no son experiencias agradables. O sea, no son cosas, no pasaron cosas que fueron necesariamente agradables. Que antes las veía desde el drama y bueno, y hacía drama porque no tenía herramientas, porque no me conocía a mí misma, porque no creía en mí. Eso, o sea, cuando uno descubre que no crees en ti, que no, es terrible, es horrible, porque es como, oye, yo voy a estar, o sea, tú te paras frente al espejo y tú dices, yo voy a estar contigo hasta el último respiro de tu vida. No importa si usted se case, tenga hijos, nietos, bisnietos, perros, gatos, no importa. Tú vas a estar contigo hasta el último respiro de tu vida. Y solo tú sabes lo que hay en tu cabeza. Uno puede contarle muchas cosas a la gente con la que uno vive, Sí. a los amigos, a la familia, al terapeuta. Pero al final del día, tú no lo cuentas todo. Tú te guardas siempre cosas. Entonces, ¿cómo te vas a tratar tú por el resto de tu vida? O sea, eso para mí fue muy choqueante porque yo no me había dado cuenta de lo mal que yo me trataba a mí. O sea, para mí era normal tratarme mal a mí misma. Es como, si tú no sirves, tú no eres suficiente, tú no eres esto, tú no eres aquello, a ti no te quisieron tus padres, ¿quién te va a querer? O sea, estoy poniendo un ejemplo, yo sé que ustedes me quisieron. Antes que ajá. Pero esas cosas uno las pensaba. Y la hace como obvia y que es normal y que tienes que seguir de ese modo, porque al final cuando tú empiezas a escucharte realmente lo que te dices, ya sea cuando las cosas van muy bien y tú crees que van muy bien, pero cuando algo es como que no lo puedes controlar, porque al final nosotros no controlamos las situaciones, es lo que nosotros creemos a nivel mental. Pero al final cuando te empiezas a escuchar y que en esas cosas cuando no resultan te tratas mal, y es como realmente te hablas. Sí. Y es muy impactante. Y creo que cambiar ese diálogo mental, cambiar la forma en que uno se trata, al principio es como actuar a ser otra persona, porque es al final, una es reprogramarte a nivel mental, los pensamientos, pero al final es reaprender, es como reescribir la forma en que te hablas. Y es la única forma en que va a cambiar tu mundo exterior, va a cambiar tu vibración, porque las palabras como los pensamientos son vibración, nos guste o no nos guste. Lo crean o no lo crean, pero sí son vibraciones. Sí, es como entonces, obviamente si pensamos y nos tratamos mal, es como son las vivencias que vamos a ver hacia afuera y que va a venir otra persona a reforzarte eso que tú piensas de ti. Vas a tener personas a tu alrededor que son maravillosas y que siempre te van a decir, no, tú no eres eso, pero va a haber una que va a venir y te va a hacer sentir igual o peor de como tú piensas. Sí. Y eso, vaya que cuesta decirlo, pero ese es el maestro de vida que te hace detenerte, sí, que te hace, ya va, déjame, esto no es lo que yo quiero, o esto realmente no es lo que yo soy, esto es lo que yo me tengo que replantear de mí. Y no es fácil, uno pasa años tratando de cambiar esa mentalidad porque piensa que uno viene
desde niño diciéndose las cosas que uno se dice, o realmente escuchando a los padres, escuchando a tus cuidadores, a tus familias, a tu círculo más cercano, diciéndote cosas o tratándote de una manera, y así es como tú te tratas, te guste o no te guste. Y cambiar eso no pasa de un día para otro, o sea, pasan años y pasan situaciones difíciles, muy, muy difíciles, que son las que te hacen realmente replantearte y decir, yo no quiero más esto. Y es parte de la meta, es parte del propósito de vida, es parte de cómo tú quieres vivir. Claro, es como con esas metas que uno dice, quiero una mejor vida para mí, y aparecen todas estas cosas que estamos describiendo. Porque sí. Al final, una mejor vida, una mejor versión de ti, significa atravesar todas esas barreras. Y es como tú lo dices, y generalmente uno se cría en contextos, en familias que tú dices, sí, mis padres me aman, es obvio que te aman, pero una cosa diferente son las creencias limitantes que uno quiera o no las repite. Es como cuando, no sé, algo sencillo, quizás que muchos van a pensar, no, eso no tiene impacto, es como la vida es difícil. O ganarte el dinero tienes que sacrificarte. Claro, con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu frente. O sea, sin esfuerzo, las cosas no llegan. No. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida tú vas sacrificándote, invirtiendo demasiado tiempo, que la cosa te cueste, porque es la forma correcta que te llegue el dinero. Exacto. O que la vida es complicada, entonces ves solo lo gris, porque te enfocas solo en una parte de tu vida, pero te olvidas de todo lo bueno que tienes a tu alrededor. O de todo lo que has logrado. Claro, y no lo logras ver. Por más que te digan, no, mira, tú tienes esto bueno, tienes estabilidad, sabes comunicar, lo que sea, se te olvida completamente. Entonces, cuando uno trabaja las metas, llegas a trabajar cosas muy pequeñas y muy significativas, porque al final en esos pequeños pasos, en ver cómo son tus pensamientos, cómo son tus creencias, es realmente lo que impacta en tu vida posterior. Y viene siempre desde el miedo. A todos nos paraliza un poco el miedo. Porque cuando yo estaba en Argentina, viendo que se me estaba acabando el dinero, viendo que no conseguía empleo, viendo que estaba sola en un país donde nadie me conocía, no tenía familia, o tenía familia pero no sabía que estaban allá, donde nadie podía prestarme el apoyo, o quizás el apoyo que me querían prestar no era como el que yo quería, no era la vida que yo quería vivir. Te paralizas, te da miedo y te frustras, y ¿qué hago ahora? Y, o sea, el ejemplo de Ingrid de manejar, o mi ejemplo de lo que quería para mi vida, son polos opuestos. Una cosa es muy sencilla y una cosa fue muy drástica. Y eso es lo que tienen que ver, que puede ser algo muy sencillo o puede ser algo muy drástico, pero no pasa de la noche a la mañana. Lleva tiempo, lleva esfuerzo bien visto, no sacrificio. Lleva las ganas de querer hacer las cosas. Hay una situación que a mí siempre me impactó, que es cuando uno va a terapia y obviamente tú me lo decías, que es como, no, el responsable de tu vida eres tú. Y uno como que, no. O sea, ¿cómo que responsable soy yo? Sí. O sea, el que crea, el co-creador de tu vida eres tú. El que decide si quieres o no estas situaciones en tu vida eres tú. Yo no, el responsable es mi papá, es mi mamá, es el novio, no soy yo. Porque nosotros no estamos codificados para eso, o no queremos entender que sí, que los responsables somos nosotros, no culpables, sino responsables de nuestra vida. Y no hay ningún salvador, no hay ningún héroe, no hay nada, somos nosotros. Crea usted en la deidad que crea usted en lo que usted quiera. Usted es responsable de hacer su vida más bonita o más fea. Entonces, al final es una decisión muy personal de querer permanecer donde estás o movilizarte donde realmente te gustaría estar, que es una ilusión, puede ser por un año, por muchos años, porque lo ves complicado.
Y respecto a lo que tú mencionas de que quizás algo puede ser más simple o algo puede ser más grande. Y al final es como, yo creo que no hay dimensiones ni algo más chico o más grande, porque al final cada uno está enfrentándose en la vida a diferentes tipos de desafíos y que para uno algo pequeño puede ser insignificante, pero al final para esa persona puede ser algo que le va a abrir las puertas a muchas otras posibilidades. Entonces a veces uno cree o piensa que te tienen que pasar grandes cosas para tú ser inmensamente feliz y no. Uno tiene que a veces hacer pequeñas cosas para sentir gratificación, no con los demás, sino contigo, por haber cumplido algo que tú mismo querías o te propusiste. Es que cuando a veces uno no lo pone de esta forma como lo estamos desmenuzando hoy, Claro. porque uno lo hace a veces en automático, a veces uno toma las decisiones en caliente. Lo primero que aflora, que al final yo creo que siempre cuando uno escribe así, lo primero que aparece es como, yo creo que siempre es como tu esencia o tu instinto más de ese momento que te dice es lo que necesitas trabajar. Yo creo que en ese sentido uno sí se tiene que escuchar y se tiene que leer lo que salió o lo que escribió tu mano. Pero tampoco tenemos ese hábito de escribir, de sentarte a escribir simplemente lo que salga, a sacar de tu cabeza lo que te está atormentando, lo que no te deja dormir. La gente no habla, la gente no... ¿Sabes cuántas veces nosotros hemos estado en una mesa hablando con gente y de verdad la gente no está hablando, no está hablando con sentido, sino que están hablando de cualquier cosa y nosotras nos sentimos que no pertenecemos allí, porque no estamos, no hay sincronía, o sea, y con esto no es que seamos mejor que otras personas, para nada. Simplemente es que en un punto de la vida uno deja de vibrar con ciertas cosas y empieza a vibrar con otras, y es como no puedes estar en todos lados. Sí, uno respeta las opiniones y los pensamientos de cada persona porque cada uno va a su ritmo, a su tiempo y está viviendo su proceso. Pero ahí es cuando uno empieza a elegir y dice, ok, aquí voy, aquí no voy, voy a ser coherente primero conmigo y no voy a ser falso y ser egoísta con uno mismo. No es en tu contra, es a mi favor. Claro, porque al final cada vez que uno es incoherente con uno, está siendo egoísta al mismo tiempo, por no hacerse caso o no escucharse. Y después terminas sintiéndote mal. Así es. Porque es como ya yo no frecuento el mismo círculo, ya no tengo las ganas de hablar como hablaba antes, quiero otras cosas, o quiero invertir mi tiempo en otra cosa, o porque tengo nuevos objetivos, tengo nuevas metas, tengo nuevos propósitos. Entonces, para perder mi tiempo aquí, prefiero invertirlo aquí, porque uno se va haciendo cargo de uno en la medida en que uno quiere, en la medida en que uno deja de vivir en automático. Mientras tú estás viviendo en automático, no te das cuenta, porque estás viviendo en automático. O sea, te levantas, llegas al trabajo, ni sabes cómo llegaste al trabajo, haces el trabajo, ni sabes cómo hiciste el trabajo, ni sabes si comiste, si no comiste, o sea, estás todo el tiempo en automático porque no te estás escuchando. Es donde vienen las enfermedades, donde vienen los dolores de cabeza, donde vienen ciertas manifestaciones de ciertas cosas que no, es que bueno, me dolió aquí, me dolió allá, tengo esto, tengo aquello. Y claro, y antes la enfermedad es como, ok, pero ¿qué tomo para que se me pase? Pero aún así, generalmente la enfermedad aparece como para que tú te detengas y la observes, porque al final la enfermedad es una consecuencia de las emociones no escuchadas, o aquello que no verbalizaste, o aquello que lo pasaste por alto. Exacto. Entonces llegamos a un punto de la enfermedad para decir estamos mal, pero aún así tomamos algo para adormecer el dolor y no seguir escuchándolo. Exacto. Porque es como muy normal decir estamos en automático y es como el estrés, se normalizó. Pero ¿es realmente lo necesitamos? No. Entonces empezamos a normalizar muchas cosas que no deberíamos normalizar, porque estar en automático es no estar presente. Básicamente eso. Es ir por la vida, que la vida te pase y no tú disfrutar la vida o caminarla. Exactamente. Y no, al final no disfrutas porque tienes tantas cosas dentro de tu cabeza que no te estás dando cuenta de lo que pasa. Así estés
mira, en la mejor fiesta del mundo, con las cosas más costosas, no lo disfrutas, Así es. porque no estás allí. Entonces yo creo que no nos desviamos del tema de las metas. Sí, Es que yo creo que sí, es lo mismo, pero que tienen que ver, o sea, una meta se desliga en muchas cosas y por eso a veces creemos que no las cumplimos y sí las cumplimos. Y cuando vemos obstáculos, simplemente necesitamos atravesar eso para lograr una meta que está un poquito más lejos o que está ahí, a la vuelta de la esquina. Sí. Y no es que no se pongan metas grandes, obviamente pónganse metas, las metas que ustedes quieran, los objetivos que ustedes quieran lograr, obviamente sí, háganlo, pero a veces uno tiene que tener un poquito de conciencia, de dos dedos de frente, de sabiduría, como ustedes lo quieran llamar, para entender que para lograr algo vas a pasar por varios procesos, te vas a enfrentar a varias cosas, a emociones, a personas, a lugares, a climas, a un montón de cosas que son esos pequeños obstáculos, esas pequeñas piedritas en el camino que tú vas a tener que ir sorteando para llegar a ese objetivo que tú quieres o a esa meta que tú te planteaste. Por eso está esa frase de no es la meta, no es el llegar, es disfrutar el camino. Y suena muy romántico cuando lo dices, pero vivirlo es otra cosa. A veces no es tan romántico y no es tan bonito vivir las situaciones que se te van presentando para ese objetivo que tú tienes. Nosotros que hemos estudiado para ser terapeutas, oye, las primeras cosas que tenemos, o sea, cuando tú estás estudiando para hacer algo, por lo menos en el tema, en el ámbito de terapia, primero tienes que hacerlo contigo, primero tienes que hacer la terapia contigo y tienes que sanarte tú antes de pensar en voy a atender a alguien más, así sea tu familia. Y cuando uno se encuentra haciendo esas terapias, tú dices, esto no lo vi venir. Esto no lo vi venir. Y bueno, y tienes que enfrentarlo y tienes que, bueno, seguir estudiando para, cómo resuelvo este conflicto que hace 10 minutos no tenía. O cómo hago para entender esto que acabo de descubrir de mi familia que hace 5 minutos no lo había visto y que había estado allí todo el tiempo, pero a veces las cosas están aquí. Sí, y entonces no la vemos. Tienes que tomar un poquito de distancia para ver mejor las cosas, para conseguir mejor lo que quieres y dejar de decirte a ti mismo que no puedes. Porque sí, muchas veces nos decimos, ¿cuántas veces nos dijimos que no íbamos a poder hacer esto? Muchas veces. Muchas veces. Y lo creíamos casi imposible, pero al final es como cuando tú eliges algo, es porque obviamente sabes que lo puedes lograr, solamente que esos miedos que están ahí como muy en el inconsciente van apareciendo a medida que tú vas caminando hacia esa meta. Y es parte de vivirla también, es parte del proceso. Yo creo que no hay manual para cumplir una meta, cada uno nosotros mismos somos el manual de nosotros mismos. Exactamente. Y tenemos que hacernos responsables, como decías tú, tomar 100% responsabilidad de nuestra vida, enfrentar las cosas con templanza, con paciencia y hacer uso de la paciencia con nosotros y tener compasión por querer comprendernos cada vez más y recordar que cada día podemos elegir ver la vida desde el aspecto positivo o negativo. Yo, en lo personal, me gusta verlo desde el lado luminoso y brillante. Porque tú eres un ser de luz. No, para nada. En absoluto. Muy terrestre. Pero tienes tus cositas más desarrolladas que otros mortales. Pero ahorita que dijiste la palabra compasión, yo me acuerdo que tú me repetiste tanto eso el año pasado y yo no entendía porque estaba en modo drama. Pero ahora lo entiendo, tienes que ser más compasivo contigo mismo. Y no es tenerte lástima, esos términos están... Es que hay que... Los mal relacionaron durante mucho tiempo y por eso uno tiene el concepto de si yo soy compasivo conmigo mismo o con otro, es que le tengo lástima. No. Ser compasivo, o como yo lo entendí, por ejemplo, conmigo misma, era no tratarme tan mal, no exigirme tanto de situaciones que no podía resolver en el momento que me estaban pasando, no ser tan exigente conmigo, tan dura, tan implacable para algunas cosas, porque había cosas que se salían de mis manos, que no tenía el poder yo de arreglarlas, no tenía el poder yo de controlarlas o de que me pasaran
más bonito de lo que me pasaron. Entonces era, tranquila, te está pasando por algo vas a aprender de esto, aunque ahorita no lo estás viendo, aunque tienes 3 días en llanto desesperado, no importa, estás limpiando tu sistema. Sí, porque al final, por ejemplo, es como rectificar conceptos. Creo que mucha gente hoy en día lo está haciendo y al final la compasión es como una palabra quizás muy religiosa o muy manoseada por la religión, pero al final una definición de compasión es la pasión por conocerte. Es como la forma imperiosa que tú tienes, que cada cosa que va apareciendo es una forma de conocerte y llegar a más que tu mejor versión, a tu parte más luminosa o más pura, que también es otra palabra que se piensa como en mal sentido, más religioso, pero hay muchos conceptos que obviamente hay que reescribirlo o redirigirlo a su curso que realmente era el original. Sí, hay muchas cosas que al final uno termina resignificando. O sea, hace 3 años, yo creo que incluso hace 1 año, yo no podía hablar tan bonito de mi paso por Argentina. No lo veía tan luminoso, no lo veía con agradecimiento, lo veía todavía un poco desde el rencor o desde fracasé, no lo logré allá. Incluso aquí veía cosas que es como, estoy fracasando y ahora no, pero también es porque uno se da el tiempo, uno se da el espacio, tenemos este tipo de conversaciones conscientes que es como, oye, no, mira todo el camino que has recorrido y mira todo lo que has logrado. Si lo quieren ver con otra óptica, piensen en ustedes mismos cuando comenzaron en un kinder, en un preescolar, en una sala de cuidado, y después cómo fueron pasando los años y fueron pasando de año en año y fueron aprendiendo a leer y fueron aprendiendo a escribir y fueron aprendiendo matemáticas y polígonos y cosas que no son tan útiles en la vida adulta, pero que las tenías que dominar y que le pusiste empeño y que las aprendiste, bien sea porque tenías que pasar un examen, bien sea porque te tenías que graduar y porque quizás la meta de tus padres o de tus cuidadores o de tus hermanos mayores era que te graduaras del colegio, que tuvieras un título para ir a la universidad. Esa es una de las metas que nos imponen desde chiquitos, pero que es el mejor ejemplo de cómo logramos las cosas. Sí, somos adolescentes, sí, no tenemos conciencia, sí a todo eso, sí, pero lo logramos. Y aquel que no lo logró, al final tiene ciertas herramientas para hacer un oficio o para hacer otras cosas, porque hay gente que es mucho más brillante fuera del colegio que dentro del colegio porque tienen otro destino en la vida. Pero lo logran, conocen gente, tienen amigos de 20, 30 años que conocieron en el colegio. Esa es, yo creo que nuestra primera meta consciente, no tan consciente, porque tú tienes que graduarte. Y después, bueno, tienes que ir a la universidad. Pero lo primero es, tienes que graduarte del colegio. Claro, es como más una obligación social que una necesidad, porque yo creo que si le preguntas a las personas hoy en día, es como, ¿realmente querías ir al colegio? No. Yo creo que la mayoría dice que no. Pero claro, como era una meta y tenías que cumplir con un objetivo y te comparabas inconscientemente con tus compañeros, porque la educación es muy comparativa, entonces eso genera muchas cosas que después lo sigues a posterior en la adultez. Entonces son muchas cosas que también hay que romper, que no está bien compararse. Por ejemplo, lograr una meta no te tienes que comparar con nadie. Exacto. Tú tienes que ser tu parámetro y tú te tienes que importar, o sea, te tiene que importar que tú estás desafiando eso y no eres ni peor ni mejor que nadie. Tú te estás desafiando a ti mismo. Y simplemente eso. Sí. Creo que nos excedimos un poquito. Normal, como siempre. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Y pues nada, esperamos que hayan resonado con algo de lo que dijimos, que tengan un poquito más claro en la mente el tema de las metas, de los propósitos, porque vamos comenzando el año, porque bueno, estamos todavía saliendo de la vorágine que fue diciembre y no sabemos, no tenemos expectativas de cómo va a ser este año. Entonces
Plantéense cosas que quieran hacer, que resuenen con ustedes, que de verdad los motive, que cuando piensen en eso sonrían solos, ¿sabes? Que es como, sí, quiero hacer eso y me va a hacer feliz. Váyanse por allí, péguense a ese sentimiento, agárrense o aférrense de esa emoción de que eso que quieren hacer los va a hacer feliz y el camino se les va a hacer un poquito más fácil. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en ¿Qué pasa si lo hablamos? Dos amigas con conversaciones conscientes y con propósito. Nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram, ¿Qué pasa si lo hablamos? En unificando-el-ser, en la página web unificandoelser.com para los cursos que están próximos para marzo. Los talleres también para marzo, o a lo mejor se nos ocurre algo, no lo sabemos. Pero para las terapias, Ingrid tiene la agenda abierta, así que escríbanle y pues tengan lindo propósito todavía de año nuevo que estamos, aunque han pasado semanas, pero todavía se tiempo. Claro, organícense, hagan propósitos, conózcanse, dense la oportunidad de conocerse y de sentirse mejor con ustedes mismos. Y que manifiesten bonito, con alegría y con amor. Compartan el video, comenten, denle like, suscríbanse y pues nada, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias. Gracias por haber hablado conmigo el día de hoy. Gracias a ti, Kelly. Chaito.